Portavoz adjunto de H. Bildu en el Congreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes se reunieron ayer con los ministros en el Congreso. ¿Hasta dónde van a llegar esas modificaciones en la ley Mordaza? Bueno, yo creo que todavía eso es pronto para saberlo. En el marco un poco de la reunión de ayer, al final fue una reunión en la que ellos estaban dispuestos a escuchar cuáles eran las propuestas o iniciativas que entendíamos nosotros necesarias para abordarse dentro de eso que se llama el Plan de Regeneración Democrática, y es lo que hicimos. Nosotros volcamos ahí nuestras valoraciones y nuestras aportaciones. Ellos fueron receptivos a estas, y ahora lo que queda es que después de esta ronda el Gobierno, y tras haberse reunido con el conjunto de grupos, sea capaz de presentar un borrador que integre pues las diferentes iniciativas o propuestas de los diferentes grupos. Ustedes piden que se incluyan ahí las devoluciones en caliente, las pelotas de goma, que eso salga de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Ven posibilidades? Bueno, es que si quieren seguir manteniendo el Gobierno en los parámetros de apoyo que obtuvo para la investidura, pues sabrán que tendrán que negociar con los socios, y yo creo que muchas cosas se le podrán reprochar a Euskal Herria Bildu como cualquier otra formación política, pero no la de ser claro y transparente a la hora de poner encima de la mesa cuáles son sus propuestas. Y en lo que tiene que ver con la ley Mordaza, siempre hemos señalado que hay tres elementos que nos parecen altamente perniciosos y que el sostenimiento de cualquiera de ellos pues da o tira por tierra cualquier lectura de derogación de la ley Mordaza o de superación de la etapa de la ley Mordaza. Y tiene que ver con las devoluciones en caliente, tiene que ver con las pelotas de goma, y tiene que ver con el uso y abuso que se ha hecho de la figura de insultos a la autoridad. Por lo tanto, creemos que ahí la posición de Euskal Herria Bildu es clara y así tendrá que entenderla el Gobierno. Pero también hay otros elementos. Yo creo que lo peor que le puede pasar a este Gobierno es que toda la lectura de tiempos que el presidente hizo tras su periodo de reflexión y que le llevó a decir que afrontaba este tiempo de legislatura con más fuerza que nunca y decidido, o más decidido que nunca, a abordar una regeneración democrática, se quedará en nada. Si al final la montaña pare un ratón, como se dice vulgarmente, pues probablemente la desafección entre la gente que no quiere a la ultraderecha ni a las derechas extremas dirigiendo sus vidas, pues se vea debilitada, y que por tanto lo que haga sea acelerar esa posibilidad. Nosotros desde luego nos vamos a mantener firmes en nuestras posiciones. Y en esa regeneración se ha colocado en un papel preeminente los medios de comunicación. ¿Les han dado más detalles sobre las reformas que van a afectar a la prensa? No, ya te digo que fue sobre todo más de aportación a la inversa. Es decir, por lo menos en lo que a nosotros respecta, fue nuestro grupo parlamentario el que puso encima de la mesa cuestiones que entendíamos que podían entrar dentro de esa agenda de regeneración democrática para conseguir un clima pues más respirable para todos y para todas, y un escenario más democrático y de fortalecimiento democrático del sistema en el que actualmente estamos inmersos, ¿no? Y no tanto que ellos se pusieran ni a rebatir ni a poner contrapropuestas encima de la mesa. Entiendo que eso, si se da, será una fase posterior, y será pues entiendo que en septiembre, una vez presenten algo. ¿Comparten la posición sobre la publicidad institucional y esa especie de dopaje a medios que tienen pocos lectores u oyentes? Bueno, yo creo que hay una transposición europea, o que hay una recomendación europea un reglamento, sí, que efectivamente que ya habla bastante, ¿no?, de cómo debería o debiera regularse el acceso a los medios de comunicación, que por supuesto tienen que tener la capacidad de libertad de expresión y de información, con eludir o con evitar prácticas que lo que hacen es socavar la democracia, incluso yo diría que socavar los cimientos de la propia función periodística, porque no tienen nada que ver con el periodismo, y sí que utilizan de alguna manera el ropaje o el parapeto del periodismo para hacer activismo político, más con mentiras, descalificaciones y con campañas orquestadas, ¿no? Que esto no es nuevo, y que ya con Quanon y demás vimos hasta dónde puede llegar. Pero como digo, o sea, no llegamos a ese nivel de detalle, pero nosotros creemos que la libertad de prensa y la libertad de información puede convivir con un control público, para que todos y todas sepamos que con el dinero de todos y todas nos están financiando campañas a través de medios, entre comillas, que más que de información son de formación de opinión, y que más que intentar dar una versión contrastada de los hechos, lo que pretenden es construir un relato de los hechos que favorezca sus propios intereses, y yo creo que eso no es más democrático, sinceramente. Hablando de relato, ¿ven compatible el relato post días de reflexión del presidente del Gobierno con el pacto de Estado con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial? Pues hombre, no creo yo que en el periodo de reflexión y en la carta o las cartas, ya pierdo un poco la cuenta, digamos que en todo este lapso de la investidura no creo que lo que le motivara o lo que le ocupara
llevara tiempo en su cabeza fuera el acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entiendo que por lo agrio de sus palabras y por la dureza con que se expresó, o con, digamos, la carga emocional que le puso, lo que estaría pensando es en otra serie de cosas. Pero bueno, nosotros ya nos hemos manifestado en torno a esta renovación pactada con el Partido Popular y ya hemos dicho que no nos gusta y que no creemos que vaya a resolver ninguno de los problemas de fondo. Más bien al contrario, por desgracia en el Estado español cada vez es más recurrente ver cómo a los jueces, a los que nadie les pide que no tengan ideología, sino que ejerzan la labor judicial en términos de imparcialidad, de búsqueda de la verdad y justicia, pues en algunos casos muy concretos y muy tasados, pues son capaces de anteponer su homo político por encima de su homo judicial. Y una más, señor Matute, portavoz adjunto de Euskal Herria Bildu en el Congreso. Hoy Junts ha anunciado que va a votar en contra de la senda de déficit. Es uno de los primeros pasos hacia los presupuestos generales del Estado. Esos presupuestos de 2025 podrían dar estabilidad al resto de la legislatura. ¿Ustedes, como socios parlamentarios del Ejecutivo, ven en riesgo después de esta votación la estabilidad de la legislatura? No más que ayer y no más que hace un mes. Yo entiendo que después de cada votación uno se plantea si esta es la gota que colma el vaso, pero en cualquier caso yo creo que esta está siendo una legislatura accidentada desde el minuto uno, con una continua negociación pues casi en el último minuto para intentar conseguir los acuerdos. Y yo lo que creo que esto, si finalmente se traduce en una derrota para el gobierno y en la caída del techo de gasto, pues lo que tiene que hacer es, si acaso dilatará un poco los tiempos, pero tiene que hacer que seamos capaces de presentar, o de que el gobierno, en este caso, vaya, no nosotros, sea capaz de presentar una propuesta de techo de gasto que pueda concitar el apoyo previo de todos para que no nos llevemos estos sobresaltos. Pero yo entiendo que aquí, es mi impresión, que la dinámica catalana pues ha marcado muy mucho el sentido de votación de esta propuesta y no tanto los contenidos de la propuesta. Diputado Óscar Matute, gracias por estar en el 24 Horas de Radio Nacional de España. Gracias a vosotros. Buenas tardes. 8:34, 7:34 en Canarias. ...24 horas... Radio Nacional de España.